Por lo cual les voy a pedir que nos levantemos para llevar a cabo tanto la oración inicial de este espacio, de este tiempo en el cual habremos de compartir de esta hermosa palabra, así como también de la lectura del pasaje bíblico en particular. Altísimo Señor, Padre eterno, hoy henos aquí postrados ante ti, sino de manera literal, en un corazón sincero, agradecido, atendiendo, Padre Santo, a tu palabra, a esa bendición, Padre Santo, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor Dios, y que nos lleva de la oscuridad a la luz, para seguir siendo edificados tanto en lo particular como en lo congregacional. Sé tú hablando, Padre Santo, a través de tu siervo, que tu siervo merme hoy a esta hora, entendiendo que tú nos has creado y no nosotros a nosotros mismos, y en esa humildad, Padre Santo, acudimos hoy a ti, hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomemos asiento, ahorita daremos lectura al pasaje bíblico el tema de la prédica hoy en este momento es: ten piedad, tus pecados te son perdonados. Y vamos a darle lectura en su momento. Previo a ello comentaremos algunas cosas. En el pasaje bíblico de Mateo 9, del verso 1 al verso 8. Este apartado nos habla de la sanación de un paralítico. Pero previo a esta lectura, mis amados hermanos, cabe hacer algunas observaciones en el orden de entender que siempre nosotros, por nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, tendemos a invertir el orden de las cosas. Hasta en tanto llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que ese Dios de orden tiene jerarquías, tiene importancia, tiene urgencia respecto a las cosas. Generalmente como humanidad, ¿qué creen, amados hermanos? Tendemos a buscar lo contrario a lo que el Señor demanda. ¿Qué es lo que nuestro Dios demanda? Busca el reino y su justicia, y lo demás se dará por añadidura, el reino de Dios y su justicia. Y entonces buscamos las añadiduras, hermanos. Tendemos muchas de las ocasiones a preocuparnos y a ocuparnos de las cosas que atienden al diario vivir. No por dejar de ser del diario vivir, son importantes. Es importante comer, calzar, vestir, la educación, es importante la salud. Sin embargo, hay cosas vitales y urgentes que en muchas de las ocasiones no atendemos. Y una de ellas, al llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente entender que vino un Salvador a pagar un precio altísimo por nuestra salvación, por la redención de nuestros pecados, y que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y dicho esto, mis amados hermanos, en este pasaje que habremos de abordar, entendemos que lo que le precedió fue lo que en la ocasión anterior observábamos respecto a esos gadarenos, a esos endemoniados, en los cuales nuestro Señor Jesucristo los sana, los limpia de toda esa legión de demonios. Sin embargo, vemos que en esa naturaleza caída del ser humano, ese malagradecimiento del entorno que rodeó tal testimonio y tal milagro, evidentemente al ver que esa legión, reconociendo al Hijo de Dios, pedía que se le mandara ese hato de cerdos, y ese hato de cerdos fue llevado al precipicio, la gente de ahí decía: no queremos saber de ti, Señor, porque ellos le daban prioridad a lo que es añadidura, a su manutención, y sintieron temor. Y nuestro Señor Jesucristo salió de ahí, ¿verdad? Salió de ahí y tomó la barca para regresar a su lugar, en el cual iba a actuar de la manera que venía actuando, como el Hijo de Dios. Ahora sí, mis amados hermanos, por reverencia a la palabra, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a darle lectura a este capítulo 9, del verso 1 al 8. Estando ahí,
Yo le daré lectura audible, ustedes con su vista, si me hacen favor. Amén, hermanos. Muy bien, la palabra de Dios dice: Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Les comparto que en el caso del Evangelio de Mateo, Mateo es muy práctico, muy directo respecto a las obras y milagros de nuestro Señor Jesucristo, a contrario sentido de lo que es Marcos. Y paralelo a este pasaje tenemos el capítulo de Marcos 2, en el cual se narra de una manera más detallada qué era lo que ocurría, ¿verdad? Y por lo que se refiere en este caso al verso 2 de Mateo 9, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Se habla en Marcos de que fueron 4 amigos del paralítico que concurrieron a la casa donde llegaba nuestro Señor Jesucristo, y estaba totalmente llena de gente, y todavía más allá de llena, sobresalía muchísima multitud a las afueras de la misma morada. Pero estos amigos, teniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, confiando en esa cantidad de milagros, en esa cantidad de obras en las cuales hacía lo que hacía, llevaron en una camilla entre los 4 a este paralítico. Y en la antigüedad, en las casas de Israel, había una escalera externa que permitía subir al techo, y de esta manera ellos subieron ese techo. Se narra que del techo bajaron en una camilla al paralítico, dejándolo delante de nuestro Señor Jesucristo, y fue cuando expresó nuestro Señor Jesucristo. Pero cabe hacer la observación, mis amados hermanos, viendo la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos, más que del mismo paralítico, de los amigos, de tal manera que dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando el tema de esta hermosa prédica es ten ánimo, tus pecados te son perdonados, estamos de alguna manera considerando entre esas comas, hijo, ten ánimo, hijo, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿acaso nosotros no somos hijos? Claro que somos hijos, mis amados hermanos. Y en esa ternura nuestro Señor Jesucristo se dirigió al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿qué creen? Dentro de esa multitud estaban los escribas, conocedores de la ley, que si bien en algún momento, cuando un escriba veía el milagro de nuestro Señor Jesucristo y le decía: yo quiero ir contigo a donde tú vayas, estos por el contrario vacilaban en su corazón y decían: este está blasfemando. ¿Y qué entendemos por blasfemia? Pues por blasfemia entendemos cualquier acto, cualquier injuria, cualquier palabra que sea irreverente al Dios. Cuando los escribas, conocedores de la ley, manifestaban: este está blasfemando, ellos estaban celosamente refiriendo a la ley. No andaban alejados. ¿Por qué? Porque el único capaz de perdonar pecados es Dios. Pero el enfoque que los escribas tenían de nuestro Señor Jesucristo no era el de Dios, era el de un profeta, era el de un rabí, y por ende no aceptaban la autoridad y potestad de nuestro Señor.
Esto era lo que ellos cavilaban y decían, como que ¿por qué perdona? Blasfemo, ¿verdad? Era algo irreverente y irrespetuoso respecto a dirigirse al Señor. Pero Jesús, como Dios mismo, porque es Dios 100% Dios y 100% hombre, entendía, ¿verdad?, los pensamientos de ellos y dijo, y parafraseando y de manera textual como dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿por qué ustedes están cavilando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Verdad? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Los hacía confrontarse. Para todos y cada uno de nosotros podría ser más fácil decir, tus pecados son perdonados. Pero si el único que perdona es Dios, solamente en su corte celestial va a determinar si tus pecados son perdonados. Es lo más fácil de decir. A contrario sentido, decirte, estando postrado, levántate y anda, y que después de ello, dice el Señor, esto se plantea para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, Él era Dios también, hecho carne. Entonces le dice al paralítico, levántate y anda, y vete a casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Él se levantó, se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mis amados hermanos, nuestra naturaleza humana tiende a dar por sentadas las cosas hasta en tanto lo vemos. Y nosotros ya no estamos en esa condición como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nosotros debemos de movernos por fe. Porque de conformidad a lo que prescribe Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero estos escribas tenían la necesidad de ver físicamente qué había ocurrido. Este pueblo tenía necesidad de ver qué había ocurrido y hasta en tanto vio que ese paralítico se levantó. No sabemos el contexto en cuanto al tiempo, cuánto tiempo estuvo paralizado, cuánto tiempo demandó tener esa sanación, porque habremos de ubicar que en ese contexto histórico, hermanos, era una enfermedad terrible la parálisis. Pero qué importante es entender que dentro de la riqueza que Dios nos da para nuestra edificación, hubo unos amigos, 4 narrados en el Evangelio de Marcos, Mateo más escueto, más directo, 4 amigos que llevaron al paralítico a que lo viera nuestro Señor Jesucristo, confiando en ello. Qué tan importante es entender, mis amados hermanos, la necesidad de la amistad, pero de la amistad en base al amor ágape que vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el amor incondicional, primeramente hacia el Padre y seguidamente hacia el prójimo. Qué tan importante es entender que esa palabra que nos cubre y que, como se prescribe en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o que a la usanza secular se dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero a contrario sentido, interpretándolo de manera inversa, podríamos decir, acierta, las buenas conversaciones edifican las buenas costumbres. Tal fue el caso de estos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, y por la fe de ellos nuestro Señor Jesucristo le hizo sentir de manera palpable y viva al paralítico la importancia de creer en un Salvador. Como les comentaba al principio, nosotros tendemos a darle urgencia, todo es importante, hermanos, pero a darle urgencia a lo que son las añadiduras. Queremos una casa nueva, queremos un carro nuevo, queremos un estatus social nuevo, un trabajo nuevo, pero no buscamos el reino de Dios y su justicia. Invertimos en el orden de las cosas. Todo es importante, pero hay cosas urgentes y vitales. Yo estoy cierto que aquí ninguno de nosotros antepondría comer a respirar, ¿verdad?
Porque si bien es importante comer, es vital respirar. Pero ¿qué opera en estos 4 que llevaron a nuestro Señor? A este paralítico delante de nuestro Señor. Opera la fe de que hay un Salvador que pagó por nosotros y que ese Salvador ha dado su vida por nosotros de tiempo a, y que nosotros dejaremos de ser paralizados en nuestro espíritu, teniendo primeramente buenos amigos. Aquel que no te lleva a Cristo no es tu amigo, Y cuidado, porque puede ser que tengas al lado al enemigo y se aplique eso de durmiendo con el enemigo, hasta se siembra la piel, ¿verdad? En el orden de que los más cercanos son los que luego nos impiden esa relación con nuestro Dios. Tenemos que ser selectivos. ¿Por qué? Por una necesidad de vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que es importantísimo entender, mis amados hermanos, no solo habló de esa potestad del Hijo del Hombre que tiene en la tierra para perdonar pecados. No solo estaba teniendo la revelación de esa potestad, estaba teniendo la revelación de su identidad como Dios mismo, que es el que perdona pecados. Pero que no era la excepción, como es el caso de la incredulidad de todos aquellos que le rodeaban. Porque, hermanos, el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Pero no solo me refiero a esos sentidos magníficos que el Señor nos ha dado. ¿Con qué propósito? Para glorificarle, alabarle y honrarle. No se cansa de ver, no se cansa de oír, tanto el ojo como el oído, para seguir degustando, o bien en las obras de la carne, o bien en los frutos del Espíritu. Todo va en función de ¿qué? De entender que si queremos andar en el Espíritu, nos alimentaremos de ello. Pero si queremos andar en las obras de la carne, evidentemente eso va a prevalecer y nos va a envolver y tener una dinámica de vida que no entendamos. Primeramente, tenemos que ser selectivos con las amistades que tenemos, pero antes de ello, entender que la identidad de nuestro Señor Jesucristo es la de nuestro Salvador. En más de una ocasión, en los tiempos de oración, mis amados hermanos, de lunes y jueves, más de una persona nos ha pedido que les llevemos en oración. Y en algunas ocasiones hemos tenido intencionalmente el cuestionamiento de preguntar, ¿tu familiar, el conocido es salvo? Y me han dicho algunos sí y algunos no. Dios no discrimina, hermanos, y la oración se eleva por todos. Pero, ¿qué creen? El plus que se añade a aquellos que no son salvos es que sean salvos. Llevar en oración al primo, al tío, al hermano que no es salvo porque no cree en nuestro Señor Jesucristo, y pedir por su sanación. Porque si ustedes observan, antes de ver al paralítico de manera minuciosa, y que solo a nuestro Señor le costó unos segundos para declarar tus pecados te son perdonados, primero pensó en su alma, primero pensó en lo que es el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. De la salvación viene la sanación, hermanos. No es menos importante el ser sano, pero sí es más importante el ser salvo. El 99% de las enfermedades son de origen psicosomático, mente, alma, espíritu, alma, cuerpo. De ahí el que el proverbista nos ha enseñado, y lo hemos repetido más de una ocasión, en el Proverbio 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aléjate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ahí estamos reconociendo que si somos temerosos de Jehová, nos alejamos del mal, hacemos de lado nuestra sabiduría. Caray, necesito este tratamiento para curarme de esta manera, necesito esta automedicación a través de
glóbulos de homeopatía o de comprimidos de alopatía, ¿qué estoy haciendo? Lo contrario a lo que me dice el proverbista. Estoy siendo sabio en mi propia opinión, yo me receto, no estoy temiendo a Jehová, ¿y qué creen? Me estoy acercando a lo malo. ¿Cuál va a ser el resultado de Proverbios 3:8? No va a ser medicina a mi cuerpo, ni refrigerio a mis huesos. ¿Y qué creen, hermanos? En más de una ocasión hemos dicho, la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Y el creerlo nos va a hablar de esa fe que tuvieron esos 4, pero que después se consolidó en el paralítico. Se cibra la piel, hermanos, de los testimonios que el Señor nos da. Hoy yo le compartí a mi hermano Roberto. Qué gusto verlo llegar tan temprano. Qué gusto compartir su experiencia que nos compartió. ¿Verdad? ¿Y qué acaso mi hermano Roberto no es salvo? ¿Qué acaso mi hermano Roberto no es sano? ¿Y va a seguir en esa sanidad? Sí, solo sí, cree en nuestro Señor Jesucristo, que le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero solo aplica para el hermano Roberto. ¿Qué me dicen de mi hermanita Carmen? Que hoy, en ese corazón que pone noble, que ejerce misericordia a los de afuera, cuanto más a los de adentro, con el refrigerio que trajo al cuerpo de Cristo. Y que agradecimos porque no solo era el aspecto material, sino el de dar a nivel de sus hermanos. Dios es sabio, hermanos, y nos da referencias de quienes nos están dando el ejemplo de ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Es presente continuo, permanente. No está diciendo nuestro Señor Jesucristo al paralítico, han sido perdonados o serán perdonados. No, son perdonados, aquí y ahora y a cada momento. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de entender la soberanía de nuestro Dios y de su amado Hijo Cristo Jesús como la segunda persona de la divinidad. Y de ese Consolador, el Espíritu Santo, que prevalecerá en nuestra guía, dirección, hasta en tanto sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de estar convencidos, mis amados hermanos, que debemos tener ánimo y que nuestros pecados son perdonados. En el obrar y hacer, en la mente, en el corazón y en el acto. Cuán importante es entender que aquellos escribas que le rodeaban, en la actualidad han dejado de ser. No, siguen siendo aquellos que cuestionan, siguen siendo aquellos que si ustedes como cristianos, hijos de Dios, hacen cosas buenas, las enjuician, las encasillan. Solo quieres tu vanagloria, solo quieres hacerte notar. Hay escribas en la actualidad, pero ¿qué creen? Que además no son ni escribas, porque el escriba era un docto en la palabra de Dios. Son los embates del enemigo disfrazado de lo que ustedes quieran, hermanos, de redes sociales, de personas físicas. El salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se ha detenido en el pecado y que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la sabiduría del Eterno medita de día y de noche, ¿verdad? Y es su deleite. ¿Y qué va a haber por consecuencia? Será como ese árbol, ¿verdad? Que dará su fruto en su tiempo, su follaje no caerá y todo lo que emprenda prosperará. De ahí el que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que nuestros pecados son perdonados. Pero tenemos que reconocerlos. ¿Cuál es mi pecado actual? A ver, mi pecado es, no me quiero parar temprano. Mi pecado es, omito ir a la oración, sea digital, sea presencial. ¿Cuál es mi pecado? El maltrato a mi esposo, a mi esposa. Sí, soy bien portado moralmente en medio de la congregación, pero ¿qué hay de la realidad que yo practico? Esos pecados son perdonados. ¿Por quién? Pues por el único que tiene la potestad de perdonar, nuestro Señor Jesucristo.
y entendamos que no podemos crucificarlo cada que pecamos, hermanos. Ya Él pagó por nosotros. ¿Sí? Lo que para mí es una debilidad, para otro es una fortaleza, pero para eso somos el cuerpo de Cristo. Para que como 4 amigos, que aquí son más de 4, llevemos al que está paralizado espiritualmente, ya hablando, ¿verdad? Porque debemos reconocernos paralíticos, hermanos, en más de una ocasión. ¿Y qué es lo que es esa parálisis? Si la solución al problema de esa parálisis, como estamos siendo instruidos, fue la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién nos va a perdonar? Nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hizo, pero debemos estar convencidos, hermanos. Y cuando tengamos una adversidad, sea física, emocional, mental, recordar esta grande bendición. Y sí, asumir lo que se omitió intencionalmente en el título de la prédica. Porque si estoy bien, nada más dice, ten piedad, tus pecados te son perdonados. ¿Ya? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué omití? Intencional. Ten ánimo, hijo, somos hijos de Dios. Amén, gloria a Él. ¿Por qué? Porque nos concede ese honor, ese privilegio, no solo de ser hijos, sino ser siervos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, mis amados hermanos, y entendamos que efectos de carácter práctico de este tema, de esta prédica, es reconocer la identidad de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El que tengamos amigos que nos lleven a nuestro Señor Jesucristo, y el de entender que tenemos en un continuo presente, de manera permanente, la garantía de que nuestros pecados son perdonados, sí y solo sí, primeramente nos arrepentimos, ¿verdad? De manera correcta, dejamos esos caminos de impiedad, dejamos esos pensamientos inicuos y vamos en pos de nuestro Señor. Y les reitero, mis amados hermanos, que el único que merece la gloria, la honra y la alabanza en el diario vivir, entendiendo que podemos estar en un estado de parálisis momentáneo, el único que puede redimirnos de ello y que ya lo ha hecho a precio de sangre preciosa es nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, ¿cómo no ser agradecidos contigo, Señor Dios, si tú perdonas nuestros pecados de manera permanente y constante y de conformidad a lo que prescribe Isaías 55:7? Deje el impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos y vaya en pos de Jehová, que Él es amplio en perdonar. Altísimo Señor, nosotros te damos gracias hoy a esta hora porque tú nos ministras a través de tu bendita palabra, Señor Dios, y de la guía de tu Espíritu Santo. Nos enseñas a entender que tú eres nuestro Dios, que tu buen Espíritu nos lleva a una tierra segura de rectitud e integridad delante de ti, para hacerla extensiva en medio de tu pueblo primeramente y del prójimo cercano y extenso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.